Dios les bendiga. Bueno, reitero las personas que están interesadas en bautizarse. Algunos ya se acercaron al pastor y aún los que están aquí que no lo han hecho, entonces aprovechemos porque necesitamos ahora al finalizar el culto colocarnos de acuerdo con ustedes según su espacio. El objetivo es poderlo realizar los bautizos antes de finalizar el año. Así que, hermano, prepárese para que usted vaya a acompañar a nuestros hermanos que van a dar ese paso tan importante. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? A ver, ¿cómo así? Sabroso, ¿no? Sabroso. Sabroso el clima, amén. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da poder compartir su palabra. El pastor hoy debutaba, pero por situaciones familiares no puede acompañarnos. Y aquí estamos, amén. Dios es fiel. Hemos estado compartiendo, me pidieron compartir el jueves compartimos con los hermanos, los que estuvieron el jueves, que a propósito fue un grupo de vida, como les dije. Y Dios, en su misericordia, nos pudo hablar. ¿Recuerdan ustedes la serie que estamos trabajando? A ver, volvernos a Dios. ¿Sí? El volvernos a Dios. Es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo. No sé usted si ese mensaje, ese llamado que Dios está haciendo, usted ya lo encarnó, ¿sí? Usted ya abrió sus oídos, ya escuchó, porque no, acuérdese que cuando hicimos la introducción a esta serie, hablamos sobre la diferencia entre el oír y el escuchar. Entonces, no sé si usted solo, estos 4 ya mensajes, ¿sí? Esta es la 4ª sesión. Estos 4 mensajes, sumémoslo también la de los jueves, los que han tenido la oportunidad de escuchar, ya 6, 8 mensajes. Usted solamente se ha dispuesto solo a oír, o usted ha escuchado. Y escuchar, recuerde que es ser un oyente activo, es ser hacedor de la palabra de Dios. Ya se va a terminar el año, mis hermanos. Estamos a ¿cuánto? A 15 días, a menos de 15 días para finalizar el año. Y casi siempre a nosotros nos llevan a evaluarnos. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Sí? ¿Qué tanto he hecho? ¿Qué tanto he crecido? No sé si usted lo hace cada año. O de pronto ya perdió la costumbre de hacerse esa evaluación y solo ha caído en un costumbrismo, ya en una religiosidad. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y continuamos siendo los mismos, o me perdonan la expresión, y Dios quiera que no sea así, los peores. En vez de mejorar, estamos empeorando. En vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás. En vez de aumentar, estamos menguando. Entonces, es la invitación para que nosotros nos evaluemos cómo estamos con Dios, cómo estamos con Dios. El jueves anterior nos hablaban de las metas, ese tema yo decía, bueno, las metas. Pero mire, a veces nosotros trazamos metas y metas materiales. Es importante soñar, es importante crear tener propósitos, pero ¿qué de esas metas espirituales? ¿Cómo están? ¿Qué usted se ha propuesto este año? ¿Sí? Este año cuando inició, ¿usted qué propuso en su corazón? La pregunta es, ¿se cumplieron esas metas? ¿Qué hizo usted para que esas metas se cumplieran? ¿Trabajó en ellas
o solamente nos volvimos personas pasivas esperando que el tiempo pasara y que solamente Dios actuara. Recuerde que es importante, mis hermanos, que en nosotros también haya esa actitud activa, esa actitud de querer hacer, esa motivación de querer hacer. Y entonces Dios se encargará del resto. Y hablábamos el jueves, un tema que quiero volver a tratar hoy, es, Dios está hablando a su pueblo. Dios nos está exhortando y continuará haciendo. Porque, mis hermanos, Dios aún existe. ¿Lo creen? Amén. Y un tema muy sencillo que nos predicó el pastor Duvernay aquí, sencillo. Nos dijo, Dios aún habla. Dios aún... Einar, Duvernay, estaba pensando en el otro. Einar Mina. El pastor nos dijo, Dios aún habla. Dios aún habla. Somos nosotros los que hemos cerrado nuestros oídos para escuchar. Continuamente Dios te está hablando. Te habla a través de su palabra, te habla a través de sueños. Dios te habla a través de otras personas, de profetas, de predicadores, de maestros. Te habla a través de un hermano. Te habla a través de tu esposo, de tu esposa, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu madre. Oiga, hijos, Dios te habla a través de su madre. Mire, de su padre. Dios usa a lo que tenga que usar para hablarnos. Aún Dios nos habla a través de la naturaleza. ¿Ustedes lo creen? Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios envía las señales. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión de prestar atención a esos mensajes que Dios nos está enviando, de escuchar eso y tomar una actitud activa, no pasiva. Entonces nos preguntábamos el jueves, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que está haciendo que la iglesia de hoy no respondamos? Porque ahí me incluyo yo. ¿Qué está haciendo que yo no responda? ¿Por qué muchas veces yo quiero hacer muchas cosas para Dios? Yo quiero levantarme, yo quiero hacer lo otro, pero hay algo que me está impidiendo. Hermanos, y una de las causas que Marlene habló algunas evidencias, Patricia habló de los beneficios, yo voy a hablar solamente de una causa porque son muchas. Es la dureza de corazón. Es la dureza de corazón. ¿Por qué? Mire, la palabra de Dios dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Lo que usted tiene aquí es lo que usted va a reflejar. Lo que tiene aquí es lo que usted va a hablar. Lo que tiene aquí es lo que usted va a actuar. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué será que Dios nos dice eso? Porque es allí en el corazón, es el corazón que te dicta a ti, aquí. Hay una conexión entre el corazón, la mente y el hacer. Usted siente, usted actúa, usted piensa, cuando no debería ser así. Nosotros tenemos que primero sentir, pensar y luego actuar. Debemos cambiar ese círculo. Porque si nosotros solamente hacemos como dice la canción mundana, hagamos lo que diga el corazón, ¿qué va a pasar? Las consecuencias son serias. Cuando no es un corazón sometido a Dios, dirigido por el Espíritu Santo, cuando no es un corazón que primero lleva cada situación ante la palabra de Dios, entonces vamos a actuar según nuestros
impulsos, según nuestros deseos, según la obra de las carnes, a eso le llamamos. Las mismas obras de la carne están allí, en el corazón. Recuerde que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Allí en el alma, ahí en el corazón, es allí donde están albergados, dice la palabra, Mateo 15, 18 al 20. Lo dice así. Que el mayor problema del hombre está ¿en dónde? En el corazón. Mire, uno de los dos problemas del pueblo de Israel, fueron los mayores problemas del pueblo de Israel. Dios siempre quiso tener esa comunión íntima con su pueblo. Siempre quiso tener esa relación con su pueblo. Siempre quiso atraer a su pueblo. Pero habían dos problemas notorios que les impedía, y constantemente el pueblo pecaba contra Dios y constantemente el pueblo no recibía esas bendiciones, esos beneficios que Dios había prometido, porque habían dos cosas. La primera cosa es la rebelión. El pueblo era súper rebelde, pero su rebelión tenía una causa, y era la dureza de corazón. Eran duros de corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de corazón, mis hermanos, ya aclaré por cuando hablamos de corazón. No estoy hablando, mis hermanos, de ese corazón físico. Como les decía el jueves, nosotros debemos de cuidar ese corazón físico también, ¿sí o no? Las enfermeras, los médicos y aún nosotros sabemos la importancia de nuestro corazón. Si nuestro corazón deja de bombear, ¿sí?, de latir, ¿qué pasa? Hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Usted puede tener muerte cerebral, pero si después que esté funcionando hay vida. Pero es importante cuidarlo. Nos habla de una alimentación saludable, nos habla de hacer ejercicio, pero en esta mañana no les estoy hablando de ese corazón. ¿De cuál corazón les estoy hablando, mis hermanos? Del corazón espiritual, ¿sí? De ese corazón que habla la palabra de Dios, que se refiere al centro mismo de nuestro espíritu. Es allí. Es allí, es el meollo de nuestro ser, donde reposan todas nuestras motivaciones. A ese corazón es que me estoy refiriendo en esta mañana. Es el corazón donde alberga todas nuestras verdades y todos nuestros problemas. Es ese corazón a que nos estamos refiriendo en esta mañana. Pero resulta que en ese corazón hay un problema, hay una situación, y es que muchos hemos tomado la decisión, aunque usted diga, hermana, pero ¿cómo así? Yo no. Ahora le voy a mostrar con ejemplos de endurecer nuestro corazón. Ay de aquel, ay de mí, cuando yo tomo esa decisión. Cuando tomamos la decisión de cerrar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Cuando cerramos nuestros oídos para escuchar la amonestación de Dios. Cuando no queremos oír. Como al principio les decía hace un mes introduciendo el mensaje, el pueblo de Israel, cuando los profetas iban, les hablaban, les predicaban, les exhortaban, dicen que ellos cerraban sus oídos y endurecieron su corazón. Cuando Esteban hablaba al pueblo, dice que ellos crujían sus dientes, se enojaban, porque estaban como sus corazones endurecidos.
Hermanos, la advertencia de Dios para esta mañana está allí, en Hebreos 4, 7 al 8. Vamos a leerlo, que no hemos leído la palabra. Estoy haciendo referencias, pero les voy a hablar de muchos versículos, pero no más. ¿Encontraron? Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. ¿Qué dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Miren, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la advertencia de Dios para su pueblo el día de hoy. ¿Por qué la iglesia de hoy, la iglesia cristiana universal? Porque no solamente la iglesia de la unión, cuando uno empieza como a analizar el pueblo de Dios, ¿por qué muchos estamos en una religiosidad? ¿Por qué tanta liviandad espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué tanto cristianismo tan, me perdonan la expresión, tan mediocre? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Nos estamos acostumbrando a escuchar lo que nos conviene. Nos estamos acostumbrando a escuchar palabras solamente que nos motiven. Porque tal vez usted vino a este culto para que le dijeran, hermano, hermana, Dios está contigo, ten fe, saldrás del problema. Pero tal vez usted no quiere que le digan, vea, arrepiéntase, cambie su actitud, vuelva hacia Dios, búsquele de corazón. Tal vez usted no quiere eso. Comezón de oír, mis hermanos. Entonces, hermanos, esa es la advertencia que Dios nos hace en esta mañana. No endurezcan su corazón, protejan su corazón. Proverbios 4:23. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Ya? Y es algo que usted tiene que ser muy consciente de esa realidad. Porque cuando el corazón del hombre se endurece, es muy difícil para volverse a Dios. Entonces, como decíamos, el jueves no le entra el cuento ni el de Caperucita Roja. Su corazón se vuelve tan duro que nada le mueve, tan insensible. Cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios, ¿cómo está nuestro corazón? Cuando le rendimos a Él la adoración, cuando escuchamos su palabra, cuando vemos la necesidad de los demás, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón frente a cada situación? Mis hermanos, decirle la verdad, Dios, el único, ni nosotros mismos, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Solo Dios. ¿Ya? Solo Dios. Y usted muchas veces, porque a mí me ha pasado, muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿yo por qué tuve que actuar así? ¿Yo por qué tuve que decir eso? Ni siquiera lo pensé que iba a hacerlo, pero terminé haciéndolo. Porque eso es lo que hay en ¿dónde? En mi corazón. Y eso es lo que Dios conoce de cada uno de nosotros. Dios nos conoce. Sabe lo que nos falta. ¿Sí? Dice la palabra ahí en Primera de Crónicas, para que lo anote, 28:9,
que es Dios quien escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de sus pensamientos. Hermanos, antes de que usted supiera lo que iba a hacer, ya Dios lo sabía. Dios ya sabía lo que usted iba a hacer, lo que usted iba a decir. Dios ya lo sabía, porque Él nos conoce. Y como Él nos conoce, entonces cada día nuestras vidas deben de ser ¿qué? Sujetas a Él. Como Él nos conoce, nuestra oración debe de ser como la oración de David. Según el Salmo 139, 23 al 24, la oración de David, ¿cuál era? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa es la oración que nuestra, la que debe ser todos los días, porque es Dios quien nos conoce y es el Dios quien nos muestra a nosotros. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? Pues cada día su relación con Dios debe ser mayor. Conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que hay en el fondo de nosotros, saber eso y poderlo confesar, poderlo sacar. Eso debe ser nuestra tarea. Debemos identificarlo, debemos reconocerlo y debemos confesarlo. Cada día es un autoexamen que debemos hacernos. Cada día necesitamos limpiarnos. Y no como los sacerdotes de antes, que cada vez que iban a entrar cada año que iban a entrar allí al lugar santo, es que si apenas se hacía el autoexamen y se limpiaba y se hacía todo. O usted solamente cuando va a predicar, o solamente cuando va a hacer una tarea espiritual, cuando va a ministrar aquí la alabanza, cuando va a predicar. No, hermanos. Eso debe ser, ¿cuándo? ¿Usted baña todos los días? Ay, dice sí. Oye, cuando está haciendo calor, hermanos, más. ¿Cierto? Pues yo sí, cuando está haciendo calor, me baño más. Entonces, eso debe ser, de estarnos evaluando, debe ser una tarea diaria y constante. Cuando usted empieza a moverse en el Espíritu, entonces el mismo Espíritu Santo le va a mostrar cosas que para usted no le eran pecado. ¿Cómo así? Yo les comentaba en estos días a un grupito de hermanitas, les decía, mira, a mí me pasó algo tan sencillo. Una compañera me pidió que le prestara un foamy color verde. Y donde yo tengo guardadas las cosas es fuerita del salón, a la vuelta. Pero en el escritorio al lado hay un cajón que yo comparto con mi compañero de la tarde. Él guarda sus cosas en ese cajón y yo lo guardo en el del lado. Dije, ay, Felipe tiene aquí, voy a sacarlo de aquí. Entonces, cuando me sonó allí el pitico, ¿no? Del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Pero entonces yo dije, no, pero es que no está mal, yo lo voy a sacar de allí. Pero usted tiene. ¿Qué estoy haciendo allí? Felipe no está. Debía ¿qué? Pedir permiso. Pero para mí tal vez era más simple sacar el foamy de ahí de Felipe y, ay, no, pero es que después le digo, no, pero es que tú tienes, no, párate, da la vuelta. Eso tan sencillo. Eso tan sencillo, que si a veces nosotros ni siquiera le prestamos atención a eso, lo pasamos por alto, mis hermanos. Lo pasamos por alto. Tomar lo que no es suyo, tomar prestado, entre comillas, si no está pidiendo prestado, usted está robando. Así de sencillo, ¿cierto? Pues para solucionar otra cosa, pero está robando, ¿ya? Entonces, cuando usted está consciente de que cada día necesita estar en constante evaluación con Dios, en constante confesión, porque siempre el Espíritu Santo nos va a mostrar, mira, falta esto, hay esto,
hay lo otro. Mira, a veces nos enfocamos tanto en los grandes pecados, en los pecados visibles, escandalosos, o que le hablamos o no le hablamos, pero hay muchos pecados ocultos. Por eso el salmista le decía al Señor: Señor, líbrame de los pecados que son ocultos. Pecados que usted tal vez sepa o tal vez no sepa. Pecados como el rencor, pecados como la envidia. Imagínense, la vanidad, el orgullo. Dios lo conoce. ¿Qué tanto orgullo hay en mi corazón? ¿Qué tanta vanidad hay? ¿Qué tanto rencor hay en mí? Pero si usted permite que todo eso empiece a ser allí, a borde de su vida, entonces todas esas cosas hacen que el corazón se endurezca. Todo eso va a hacer que el corazón se endurezca. El faraón es un vivo ejemplo de muchos que endurecieron su corazón y que tomaron la decisión, según Romanos 8:21. ¿Lo conocen? Lo que dice: aquellos que deciden endurecer el corazón, ¿qué hace Dios? Pues Dios también los deja, mis hermanos. Nuestra tarea, hermanos, es que nuestro corazón sea dócil ante Dios. Nuestra tarea es cada día humillarnos ante Dios. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es que cada día seamos sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y dice Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué pasó con su necio corazón? Se entenebrecieron. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Entonces decimos: ay, pero es que este versículo es lo que está pasando en el mundo. Usted por eso ve tanta maldad, porque la gente no quiere escuchar a Dios, porque la gente se rebeló contra Dios, ¿y el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Yo ayer hablaba con mi hermano y decía: hermano, mire, a veces las personas que se alejan de Dios, y él que tuvo su experiencia, que lo hizo, su condición es peor. Y hacen cosas peores que las de un incrédulo, de alguien que nunca conoció. Qué raro, ¿cierto? Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Su corazón se endureció, por eso Dios les entrega. Mire, Dios constantemente a nosotros nos está llamando, constantemente nos está amonestando: vuelva hacia mí, arrepiéntase, deje esto, deje lo otro. Pero si nosotros continuamos envanecidos, si nosotros continuamos en el pecado, ¿qué va a pasar con ese corazón, mis hermanos? Cada día se nos va a endurecer. Hermanos, pidámosle a Dios que nos libre, Señor, de que mi corazón se endurezca. Es difícil, es duro, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros miremos un noticiero, como les contaba, y nosotros no nos dé nada? No nos dé nada, mis hermanos. ¿Cómo es posible? Pues sí, ¿no? Esa niña que violaron allá en San Judas. Vean. Pues, ¿quién la manda? ¿Quién la manda de casquifloja, como dicen las viejitas, las hermanitas? ¿Quién la manda de casquifloja? Debe estar por allá, la peladita, mostrando el rabo. Por eso es que le hicieron lo que le hicieron. Tal vez juzgamos así. ¿Ya?
No sé, usted qué sintió cuando se dio cuenta de lo que le pasó a la niña de San Judas, cómo la asesinaron, la descuartizaron. No sé si usted se puso en el lugar de ese padre o en el lugar de esa hermana, de ese familiar. No sé cuál haya sido su postura cuando se enteró de esa noticia. Entonces es allí cuando decimos, bueno, ¿cómo está nuestro corazón? Frente a cada situación que Dios nos permite, dice la palabra de Dios que Dios llevó al pueblo ante muchas situaciones. ¿Para qué? Para mostrarle lo que había en su corazón. Cuando usted tiene una situación con alguien, una contienda, ¿cómo reacciona usted? Cuando usted está peleando o discutiendo, para no decir pelear, discutiendo con su pareja o con sus hijos, ¿cuál es su reacción? Entonces, allí se da cuenta cómo está su corazón. Frente a una situación difícil económica, ¿usted cómo reacciona frente a eso? Entonces, allí se va a dar cuenta cómo está su corazón. Cuando usted está enfermo, ¿qué hace? ¿A dónde va? Allí se da cuenta cómo está su corazón. Aún en medio de nuestra oración, cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, hermanos, oremos al Señor y usted en la actitud negativa, ¿sí? Ahí usted actúa y usted habla según lo que hay en donde, en su corazón. Por mucho que queramos esconder, por mucho que queramos ocultar, mire, eso sale. Por eso es aquí, hermanos, donde debemos trabajar. Hermanos, y como hablábamos el jueves, estoy en la introducción, como hablábamos el jueves, nos pueden estar hablando, podemos estar viendo milagros, señales, nos pueden profetizar, pero si nuestro corazón está duro, hermano, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Nada va a pasar. ¿Sí? Nada va a pasar. Entonces, solamente cuando hacemos los llamados aquí, a veces hasta eso, hermano. Ay, hermana, es que yo quería pasar, pero es que, ay no, ¿qué dirán? Estamos preocupados en el qué dirán. Si el Espíritu Santo me toca y siento ganas de llorar, pero mi corazón, no, ¿cómo yo voy a llorar? No, que los hermanos piensan que es que yo estaré en pecado. Y me endurezco en esa parte. ¿Ah? ¿Por qué, mis hermanos? Si hemos aprendido de que el único avergonzado, ¿quién es? Es el diablo. Es el diablo. Cuando es movido a pedir perdón. Pero es que, ay, no, el hermano me rechaza, la hermana me rechaza. O no, ve, yo caso le hice algo a él, o caso yo le hice algo a ella. ¿Sí? Yo no le he hecho nada. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Ella que enojó conmigo, o él que no me quiere saludar. Y estamos buscando culpables, excusas. Mis hermanos, les invito a que estudien el libro de Éxodo, capítulo 7 al 10, que habla de Faraón, como les decía anteriormente. Faraón, del 7 al 10, capítulo 7 al 10. Cómo Faraón decidió endurecer su corazón. Dios le envió un mensaje por Moisés y él simplemente dice la palabra que él escuchó, pero dijo no, ellos no se van a ir, ellos no se van.
Y así es la persona. Y así somos nosotros los que decidimos endurecer nuestro corazón. Una de las características es que no obedecemos a Dios, no escuchamos su voz, no queremos seguir sus preceptos. Entonces, por más que nos estén diciendo, por más que nos estén mostrando las consecuencias, porque Faraón empezó a mirar todas las consecuencias por causa de la dureza de su corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? ¿Qué llegaron? Plagas. Entonces usted está viendo que no le está yendo bien, les está viendo que está perdiendo el empleo, que llegan enfermedades, pero con todo eso su corazón está duro. Llegó un momento que Faraón les dice al pueblo: sí, vayan, adoren, pero oran también por mí. Llegó un momento que él dijo, él se dio cuenta que solo Dios podía actuar ahí, pero con todo eso su corazón seguía endurecido. Hermano, ¿no será que eso a veces nos pasa a nosotros? Ay, estoy enfermo, hermano, ore por mí, hermanita, ore por mí, que me quite este dolor. Y le quita el dolor y después como si nada. ¿Sí? Nos acordamos y mire, y a veces lo más es que estamos siempre criticando a la persona que no conoce a Cristo, pero nosotros hacemos cosas como ellos. Tenemos a nuestro Dios bombero solamente, el que nos apaga los incendios, nada más. Solamente eso. Entonces, la persona que tiene el corazón duro, además de que no cambia, él no reconoce el poder sobrenatural de Dios, aunque lo esté viendo, como lo hizo. ¿Por qué? Como dice la hermana, porque está ¿qué? Está ciego espiritual. Está ciego. El corazón duro es un corazón también que tiene ceguera espiritual. No ve, no escucha, ceguera, sordera. ¿Ya? Mire, yo recuerdo tanto que una vez pasaba algo en la casa. Yo llamaba a Giselle, esta niñita, Giselle, la llamaba, ¿no? Y Giselle, ¿por qué no se levanta? Bueno, Giselle, yo te estoy hablando. Giselle, ¿qué pasa? ¿Y por qué Giselle yo la llamo y por qué Giselle no se levanta? Y ya, bueno, ya me empecé como a preocupar. Y ella fue al último y tenía que llegar a llegar y tocarla para que ella se levantara. Ahí les cuento qué estaba pasando con Giselle. Permiso, Giselle. Giselle tenía, cuando le llevamos al médico, un tapón en el oído, tapón de cera, por causa de mantener tantos audífonos. Dice el doctor, porque ya le había dicho el médico, ¿usted usa mucho audífono? Y eso era lo que le estaba generando la sordera. Ay, es que Giselle no se quería levantar. ¿Será que Giselle no se quería levantar? Ella sí se quería levantar, ¿cierto? Tal vez usted esté así. Tal vez usted se quiera levantar. Tal vez usted no quiera ser el mismo, la misma. Pero de pronto hay ese tapón allí que le está impidiendo, hermanos. Quita la piedra. Esa es la palabra que Dios le dio. ¿A quién? A Marta. Miren, y puede ser, sin equivocarme, que esa también pueda ser la causa de muchos de nosotros, aquí, por nuestra dureza de corazón, hermanos. Dios no puede hacer mucho, porque Dios quiere hacer mucho. ¿Lo creen? Dios quiere hacer mucho en medio de su pueblo, en medio de usted. Dios quiere hacer mucho. Dios quiere que usted vaya más allá. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: pasen al otro lado. Aquí en el desierto yo los sustento. Aquí en el desierto yo les doy comida, les doy alimento. Mi nube, gloria, sobre ustedes. Si están enfermos, yo les sano.
pero su corazón estaba endurecido aún. Y era necesario que ellos pasaran al otro lado, porque Dios quiere darnos más. Dios quiere darnos más. Y por eso, mis hermanos, el llamado es, ¿cuál es? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Una hora. Dejamos ahí, mis hermanos. Yo quiero que usted allí cierre sus ojos. Me colabora Marlene cantando Examíname. Y que le pida al Señor, Señor, Espíritu Santo de Dios, examíname. Tú que conoces lo que hay en mí, me conoces más que yo mismo, yo misma. Examíname, Señor. Vamos a entonar ese coro. Que usted allí lo pueda hacer de corazón. Porque las cosas con Dios son así. Necesitamos ser oidores activos. Padre Santo, ha sido tu palabra la que ha sido expuesta, Señor. Creemos, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a mi vida, Padre Santo. Eres tú quien traes iluminación, oh Dios, tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Señor, que esa iluminación también llegue en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado. Alumbra, Señor, los ojos de su entendimiento, para que podamos comprender esta verdad, Señor. Y conocer mis pensamientos. Allí donde usted está, dígale, Señor, examíname. Examíname, oh Dios. Examíname, Señor. Y conocer mi corazón. Recuerde, mi amigo, usted que me visita en esta mañana, usted que escuchó hoy la voz de Dios, tal vez al iniciar el culto, durante las alabanzas, durante la predica o en cualquier momento o en todo el tiempo, Dios le está hablando. Hermano y amigo, no endurezca su corazón, no cierre su corazón a la voz de Dios. Caminos de perversidad. Si tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo allí, es entre usted y Dios. Por el camino porque como le dije, solo Dios te conoce. Y guíame. Solo Dios conoce lo que hay por el camino dentro de nosotros. Allí lo que Dios te está mostrando. Examíname. Eso que está impidiendo el avanzar con el Señor. Eso que está impidiendo el avanzar con Cristo. Confiésalo a Dios. Mira, nuestra alma, nuestro corazón es como una casa con muchas habitaciones. Hay muchas divisiones, hay muchas áreas. Y tal vez usted y yo hemos permitido que Dios, que el Espíritu Santo entre a una parte no más. Pero yo le invito que en esta mañana usted le permita al Espíritu Santo entrar a
a esos lugares, a esos lugares ocultos, por el camino eterno, a esos lugares donde nadie ha entrado, y guía a esos lugares desconocidos. por el camino, Que el Señor abra esas puertas que tal vez tú las cerraste por esa herida del pasado, por el camino, por esas cosas que te hicieron, no sé, Dios lo sabe. y guíame Han abusado de por ti, el camino, te han maltratado, te han menospreciado. y ve Todo eso ha endurecido tu corazón. en mí Tuviste una niñez muy traumática, caminos un de pasado, adversidad, pero Dios, y ve a través de su Espíritu Santo, hoy empieza a escudriñar. mi camino, Y Él en su palabra te dice: esparciré sobre ti agua limpia. camino eterno, Deja que el Señor esparza agua limpia sobre tu vida. guíame Deja que el Señor esparza agua limpia. Allí donde hay mundanalidad, allí donde hay pecado, allí donde hay enojo, allí donde hay dolor, porque tal vez el dolor también te ha endurecido. El Señor hoy empieza a esparcir agua limpia sobre tu vida. Perversidad, y ve si hay en mí Escucha bien. caminos de Dios dice en su palabra: perversidad, y guía esparciré sobre vosotros agua limpia por el camino eterno, y seréis limpiados, y seréis limpiados, y seréis limpiados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y hoy, en esta mañana, Dios empieza a esparcir. Oiga, créalo, hermano, crea en esa obra justificadora del Espíritu Santo, esa obra de por redención. el camino Aleluya. eterno. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, Ay, en mí y de todos vuestros ídolos os limpiaré. camino, Entonces, cuando Dios haya hecho esa obra en cada uno de nosotros, cuando usted y yo le permitimos que Dios obre en nuestro corazón, ay, cuando usted abre las puertas de su corazón a Dios, cuando usted no se rehúsa, camino, entonces dice la palabra de Dios que Él nos dará un nuevo corazón. Aleluya. Dios nos dará un nuevo corazón camino eterno, y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. gloria a Dios. Dígale: Señor, yo quiero ese nuevo corazón. Yo quiero ese nuevo corazón. Ese corazón sensible a tu voz, Señor. Ese corazón sensible, Padre amado. Yo quiero ese nuevo corazón. Por el camino, Ese espíritu que se comunica contigo, Señor. El Señor dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra. Y nos dará un corazón de carne. Nos dará un corazón sensible. Necesitamos ese corazón. Necesitamos ese corazón, aleluya. Necesitamos esos odres nuevos para que entonces el vino nuevo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Así podremos recibir el vino nuevo. Así
Así podemos recibir la presencia de Dios. Y ya no habrá más filtraciones, ya no habrá más grietas en nuestras vidas. Por el camino eterno. Aleluya. Y Guíanos, oh Dios. por el camino eterno. Guíanos, oh Padre Santo, guía a tu pueblo. Y ve, Guía a tu pueblo por ese camino de la humildad, Señor. Guía a tu pueblo por ese camino del quebrantamiento, Dios. Porque a eso somos llamados, a humillarnos, a quebrantarnos, oh Dios. Y Para que hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, oh Dios. Oh Señor. Gracias, bendito Rey. Perversidad. Gracias, Señor.